tal? Buenas tardes. Bueno, este resulta que va a ser el primer video de lo que no tengo idea de qué va a ser esto. Es decir, no sé si va a ser un podcast, no sé si va a ser una serie de videos, no sé en qué se va a convertir. Simplemente tenía ganas de hacerlo y pues bueno, vamos a comenzar. Les había comentado que íbamos a hablar sobre filosofía en esta ocasión y en particular es una respuesta a un detractor de la filosofía. Esta persona es un youtuber, es un periodista y es un escritor bastante famoso y reconocido en general y al cual yo sigo mucho y con el cual comulgo mucho con sus ideas. Sin embargo, en esta cuestión él tiene varias críticas con lo que es el pensamiento filosófico, con las actividades filosóficas, especialmente pues, en lo que podemos llamar el siglo XX, y precisamente por eso él considera que pues la filosofía ya no tiene un lugar, ¿no? Que la filosofía se ha vuelto más bien como una carga en nuestra sociedad contemporánea. Entonces, pues como filósofo de profesión, o sea, me refiero a filósofo de profesión de que estudié filosofía, pues quisiera darle una respuesta a él como detractor de la filosofía. De manera que lo primero que vamos a hablar hoy es tratar de contextualizar en qué mundo nos encontramos ahorita. Todos sabemos que nos encontramos en un mundo que está globalizado, que está en una carrera constante de globalización, en donde los países cada vez se van integrando más por sus vínculos económicos, en donde precisamente se van regionalizando, se van haciendo regiones cada vez más grandes, con miras a generar una cultura universal, planetaria, mundial, podríamos llamarlo. Entonces, este mundo es completamente distinto a cualquier otro mundo en donde antes se haya realizado labor filosófica. Y es precisamente por eso que esto en la actualidad parecería que la filosofía ya no tiene un lugar, ya no tiene una razón de ser y es posible que varios filósofos en particular, se hayan ido por las ramas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pero vamos a sintetizar en 3 puntos cuáles son las críticas que esta persona tiene contra la filosofía. Básicamente, por ejemplo, en un punto, creo que lo podemos sintetizar como que los filósofos o los licenciados en filosofía se han alejado de las aportaciones científicas, de los resultados de la ciencia y de los métodos de esta, y se dedican a elaborar complejos sistemas metafísicos que poco o nada tienen que ver con la realidad objetiva. Esta es una de sus principales críticas y si bien es cierto que muchos filósofos, muchas escuelas de filosofía han nacido precisamente con esta idea metafísica de poder encontrar pues los primeros principios, de poder generar respuestas que estén separadas de este mundo material, de este mundo de la realidad objetiva. Ellos han creado todo un mundo de ideas, todo un topos hiperurano, todo un mundo más allá del cielo, que en realidad no tiene ya nada que ver con nuestra realidad objetiva. Ese es un punto muy importante en lo que es la crítica que él hace. El segundo punto me parece que es que las facultades e institutos públicos que se dedican a las investigaciones filosóficas consumen recursos públicos que serían mejor aprovechados en otras ramas del conocimiento debido a que los filósofos se dedican a lo que ya mencioné en el punto anterior, es decir, a construir sistemas que están pues todos muy bonitos en las ideas, pero que en realidad solamente son eso, son ideas, son argumentos, son sofismas y nada tienen que ver con la realidad objetiva. Entonces, pues precisamente que se dediquen recursos públicos a este tipo de facultades para ser licenciados en filosofía o a institutos que se dediquen a las investigaciones filosóficas, pues en su opinión resulta un gasto superfluo, un gasto que no debería realizarse y que esos recursos se podrían destinar a las facultades de ciencias y que estarían mejor
destinados ahí. El tercer punto me parece que sería que la filosofía, el pensamiento filosófico o los licenciados en filosofía son inútiles a la sociedad, ya que por estar desconectados del mundo objetivo y de los procedimientos de la ciencia, no pueden resolver ningún problema de la humanidad. Estos tres puntos, si se dan cuenta, están muy relacionados precisamente por el hecho de que lo que ataca o los puntos de este detractor son de que la filosofía, los filósofos están separados de la realidad objetiva, que no toman en consideración los métodos de la ciencia, los resultados de la ciencia, y que precisamente por lo tanto no pueden aportarle nada a la sociedad, no pueden resolver problemas, de nuestra vida cotidiana. Así visto, parece que sí es muy válida esta postura. Sin embargo, hay otro punto que yo quiero, sobre el cual vamos a empezar a trabajar, vamos a discutirlo ahorita, para que nos demos cuenta de que en realidad la validez de esos tres puntos no es tan acertada. Bueno, básicamente, ahora tenemos que hablar sobre de qué punto parto yo o desde dónde estoy construyendo yo esta refutación, y esto lo tenemos que explicar básicamente desde que yo me considero un materialista en el sentido filosófico del término. Esto es, los materialistas consideramos que el mundo, la realidad objetiva, está formada de materia o energía en sus concepciones físicas, las cuales sabemos que son intercambiables, como ya nos explicó Einstein, por E es igual a mc al cuadrado, o energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. El mundo, la realidad objetiva que sí existe, que podemos conocer, está compuesta de eso y solamente de eso. Ajá. Ser materialista es entonces ser naturalista. Desde el materialismo damos por hecho de que toda realidad sobrenatural o preternatural es inexistente. No existen ni las divinidades, no existen ni las almas, no existen los espíritus, simplemente existe la materia y la energía organizada más o menos compleja. Y esta es la realidad sobre la cual podemos actuar y sobre la que podemos conocer. De nuevo, este punto de partida parece que sí está dándole razón a este detractor de la filosofía, pues porque precisamente digo, ¿no? Si lo que existe es realidad objetiva, que es materia y energía, y esta la podemos conocer solamente a través de los métodos de la ciencia, pues entonces ¿para qué demonios queremos la filosofía? Sin embargo, aquí es donde empezamos a construir el papel de la filosofía en el mundo actual, que es un mundo que nace de la revolución científica. Lo que pasa es que tenemos que considerar que los seres humanos, como materia y energía, pudimos construir dos submundos, por llamarlos de alguna manera, o dos subesferas en las cuales el pensamiento filosófico ahí es donde tiene su cabida. Y estas dos esferas son el mundo intrasubjetivo y el mundo intersubjetivo, es decir, el mundo de las personas relacionadas con ellas mismas y el mundo de las personas relacionadas entre sí. Estos dos mundos, hasta donde sabemos actualmente, existen únicamente en la especie humana. Es cierto que para varias especies de animales, varias aproximaciones desde la psicología científica y desde las neurociencias nos han hablado de que pueden tener un mundo intrasubjetivo, intersubjetivo, sin embargo, no es tan complejo como el de los seres humanos. El de los seres humanos es sumamente complejo precisamente porque nosotros hemos creado la cultura, ¿no? Esta cultura que podemos comprender como una serie de valoraciones, de principios, de ideas, de formas de comportarse que se comparten
en diferentes partes del mundo, ¿no? Tenemos muchas culturas a lo largo del planeta y bueno, el proceso de globalización pretende generar una única cultura, ¿no? O hacia allá es hacia donde apunta. Entonces, visto así, es en estas dos esferas, en la esfera intrasubjetiva y la esfera intersubjetiva, en donde la filosofía tiene su papel más importante a la hora de actuar. Y vamos a ver por qué. La filosofía básicamente nunca nos va a llevar a Marte, pero la filosofía sí puede decirnos cómo podríamos actuar de manera más ventajosa cuando lleguemos a Marte o si llegamos a Marte, ¿no? La filosofía no va a aumentar las cosechas de trigo del mundo, pero sí nos puede decir de qué manera es posible que la repartamos mejor. Si se dan cuenta, estos dos problemas, las soluciones son técnicas, las soluciones son científicas. Sin embargo, es el propio pensamiento filosófico el que nos va a permitir tener opciones de comportamiento entre humanos, entre las personas, de cómo poder actuar. Ese sería el punto en donde la filosofía tiene su, por decirlo así, su área de mayor desarrollo en el mundo actual. Ya alejados totalmente de concepciones metafísicas, de todo este tipo de conocimiento como es la teoría hegeliana del devenir histórico o la teoría de las ideas o el mundo de las ideas de Platón. La filosofía tiene mucho que decirnos dentro de este mundo que es el mundo intersubjetivo y el mundo intrasubjetivo, precisamente porque tiene dos funciones que son claves para las personas, que es, número uno, tiene la función crítica. La filosofía, los licenciados en filosofía, los institutos que se dedican a hacer investigaciones filosóficas, tienen la seriedad, tienen la disciplina para hacer unos análisis críticos de la realidad. Y esos análisis, una vez que son realizados por todas estas personas, al final que siguen siendo personas las que los realizan, los arrojan al mundo, ¿no? Los dan a conocer en libros, en revistas auditadas, ahora en YouTube o en diferentes podcasts, etcétera, etcétera. Y una vez que salen, una vez que son conocidos, está en manos de las demás personas el poder hacer ellos mismos los juicios de si esa crítica es válida o si esa crítica no es válida. Al final hay que considerar un punto muy importante que es la honestidad del filósofo. La honestidad del filósofo la voy a explicar un poquito más adelante en este video, que ya no es muy largo, pero que sí es importante hablar de ella. Entonces, está la función crítica, luego está la función relatora, la función de hacer relatos de el mundo intrasubjetivo y del mundo intersubjetivo. Aquí hay que considerar también una cosa importante. Sí se puede mencionar que la psicología científica está cada vez más haciendo de lado a la filosofía en el mundo intrasubjetivo y es muy probable que con el avance de las neurociencias pues dentro de algunos años quizá la filosofía ya tampoco tenga nada que decir ni nada que hacer en el mundo intrasubjetivo, es decir, en el mundo del sujeto relacionado consigo mismo. Sin embargo, al menos hasta ahora, todavía es de mi opinión que tenemos mucho que decir, o los filósofos tienen mucho que decir, sobre este mundo intrasubjetivo. En el mundo intersubjetivo, la función relatora consiste en hacer relatos de las críticas, ¿sí? Es decir, yo filósofo, yo licenciado en filosofía, me detengo y desde el bagaje cultural que tengo, hago una crítica de lo que veo del mundo de los humanos y dentro del mundo de los humanos está los resultados de la ciencia. Hago esta crítica y luego creo un relato de cómo
interpreto yo el mundo. Ajá. Cuento un cuento, hago un relato, ¿no? Elaboro una historia. Y esta historia la lanzo al mundo de nuevo, ¿no? Como diría Sartre, están lanzando constantemente su obra al mundo, decir, este es mi relato, ahora es labor de las demás personas ver y juzgar si el relato que yo les estoy contando les parece que casa con lo que ellos viven. Y es precisamente luego de estas dos funciones de la filosofía y del pensamiento filosófico o del quehacer de los licenciados en filosofía, en donde hablaremos de la honestidad del filósofo. Tradicionalmente considera como que la filosofía tiene el fin de lograr el conocimiento, de buscar el conocimiento, de acercarse a la ciencia, al logos, para el bien de las personas, para el bien común. Entonces, la honestidad del filósofo me parece que es considerar que lo que él está haciendo, la labor que él está haciendo, es propia, es subjetiva. Entonces, lo que podemos ver es precisamente eso. El filósofo reconoce que es desde su subjetividad en donde elabora los juicios del mundo intersubjetivo e intrasubjetivo. Los arroja al mundo y espera que las demás personas hagan la labor de enjuiciar su obra y pronunciarse sobre ella. Aquí también es muy importante anotar una cosa. Si bien es cierto que hay filósofos o licenciados en filosofía o como se les quiera llamar, que pueden hacerse famosos, que pueden hacerse ricos al vender sofismas hacia un número de personas, estos son ideas vacías, ideas que en realidad solamente suenan bonito y puede hacerse famoso, puede hacerse de mucho dinero. Puede incluso volverse asesor filosófico, hacer un modelo filosófico o una justificación filosófica de las acciones de ciertos políticos. Estos filósofos me parece que caen en la deshonestidad filosófica, porque no están cumpliendo con esto, que es dejar que las demás personas hagan su juicio sobre lo que él está diciendo. De manera que, para concluir, creo que los filósofos, los licenciados en filosofía y los institutos de investigaciones filosóficas cumplen con esta labor de honestidad filosófica, cumplen con la labor de hacer crítica, cumplen con la función de hacer relatos, pero también de una forma muy importante, lo que hacen es buscar que las personas se vuelvan filósofos. La honestidad filosófica la entiendo de esa manera. El verdadero filósofo o los verdaderos filósofos honestos no venden verdades absolutas, porque como les expliqué desde el video de presentación de este canal, no existen las verdades absolutas en el mundo intersubjetivo. Lo que existen son una serie de verdades de hechos y sobre ellas se juzga. La labor de juzgar es sumamente importante y esto es clave para entender este punto de por qué los licenciados en filosofía, los filósofos honestos, pretenden que haya más filósofos y que todos al final sean filósofos. Porque la labor de hacer juicios es algo tan sencillo y tan básico como afirmar o negar algo de cualquier cosa. Si yo digo un vaso es rojo, estoy haciendo un juicio. Si yo digo un político es corrupto, estoy haciendo un juicio. Esta política no favorece los intereses de los más desfavorecidos, estoy haciendo un juicio. Lo que se busca desde la filosofía honesta, desde la filosofía que reconoce que hay muchas filosofías, que hay muchos puntos de vista, es precisamente
que las personas ejerzan el juicio, porque solamente cuando las personas ejercen su juicio podríamos empezar a discutir de que las personas son libres. Y pues básicamente esa es la función que tienen ahora en la actualidad, en nuestro mundo globalizado, los filósofos, los licenciados en filosofía o los institutos de investigaciones filosóficas. Más allá de que X o Y filósofo pueda gustarnos, pueda traernos su pensamiento o pueda parecernos interesante, es usted mismo, soy yo mismo, son tú y cualquier persona que llegue a ver este video los que tienen que elaborar su juicio. No hay una verdad como la de la ciencia, el principio de gravedad universal, no lo hay en filosofía y no pensamos o no esperamos que lo haya, porque entonces, al menos dentro de la filosofía, dejaríamos de filosofar. Y pues bueno, esa es mi respuesta a un detractor de la filosofía. Y pues bueno, les agradezco mucho a los que se hayan tomado el tiempo de llegar hasta aquí. Y como en todo video de YouTube, pues les pido que si les gustó, que le den su dedito para arriba, que se suscriban, que dejen algún comentario. Así que si les gustó esto y creen que les aporte algo o que al menos dije algo interesante, pues compártanlo. Y pues por esto creo que tengo algo que decir sobre la filosofía. Recuerden, carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima.